Echado la retrospectiva financiera, ya sabe usted esos análisis acuciosos que hace realmente, lo hace ver el tan sencillo, pero pues cualquiera sí que lo intentara sin su expertise, pues nos volveríamos locos, pero él lo hace fácilmente como parte de su vida habitual y además nos lo explica igualmente en palabras muy sencillas. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Ahora Buenos voy a días. hablar sobre los cambios del poder que se generan por efecto del manejo de las variables monetarias. Estimado teleauditorio, permítame mostrarles la economía global desde un ángulo totalmente diferente. Enfoque que los gobiernos, los expertos y las grandes instituciones creadas para transmitir el conocimiento de la economía global no están observando. Esto lo he aprendido a través de medio siglo de trabajar en puestos ejecutivos en grandes corporaciones, tanto nacionales como internacionales. Considero que mi mayor aprendizaje lo tuve cuando fui contralor en Square Company, una compañía internacional que se dedica a la distribución de todos los sistemas de control de la electricidad. Inicialmente ocupé el puesto de contralor y posteriormente le asignaron a México todas las empresas de América Latina. En la época de las mayores crisis y devaluaciones en América, estoy hablando de 1985 a 1990. En este puesto observé que para entender la economía y la globalización hay que observar dos dimensiones en las cuales tres variables están modificando los precios de todos los bienes y servicios que los países producen. Esto lo he probado y comprobado por medio de pruebas y análisis de los países que compran y venden más del 85% de lo que se produce y consume en el mundo, a través de sus cifras reales de los últimos 46 años. Cuando no se entienden y se sabe manejar las variables económicas, se generan variaciones de precios y se producen ciclos económicos. Y como lo menciona el Kybalión, en una de sus leyes universales, la ley del ritmo, se deben a que, como no interviene la conciencia, sino que se manejan en forma inconsciente, generan ciclos, los cuales es muy fácil medir. Como ejemplo de personas que entienden perfectamente la globalización y de las que no lo entienden, voy a compartir el conocimiento de dos personas que han trascendido en la economía global. Uno es el presidente Deng Xiaoping, quien logró cambiar y sacar a China de la pobreza extrema a ser la primera potencia económica del mundo. Hay una frase que a mí me impactó mucho cuando le preguntaron que para él qué era más importante, si el comunismo o el capitalismo, y él les dijo: a mí no me interesa si la gata es parda o blanca, lo importante es que sepa cazar ratones. Y dijo algo que pues, es impactante, ¿no? En la época que lo dijo y en el momento en el que se estaba enfrentando a un país con muchísimos problemas. Dice: ahora vamos a utilizar el dinero que los capitalistas han generado para hacer crecer nuestro comunismo. Por otra parte, voy a hablar de Milton Friedman, que fue Premio Nobel de Economía. Es un economista muy prestigiado a nivel mundial, que formó lo que es la Escuela de Chicago, y su tesis se basó en el monetarismo, precisamente de lo que estoy hablando, de las variables monetarias. Voy a reproducir lo que él dijo en una presentación ante los medios. El auge de los 90 se desinfló. ¿Qué viene? Para los economistas, los años 90 tienen un parecido misterioso con los sucesos de 2 décadas anteriores. Los años 20 en los Estados Unidos y los 80 en Japón. En las 3 décadas, los cambios tecnológicos produjeron un crecimiento económico extraordinario, hablándose en cada ocasión de una nueva era, disparando un alza en la bolsa que terminó con un colapso apodado el reventón de la burbuja. Luego de los años 20 vino la Gran Depresión, de los 30 en Estados Unidos y después de los 80 en Japón. Sufrió un estancamiento seguido de una gran recesión.
sido el papel de las políticas monetarias. El crecimiento económico durante los primeros 10 años de cada episodio ha sido sorprendentemente similares. El crecimiento real del Producto Interno Bruto, PIB, alcanzó un promedio anual de 3.3 en Estados Unidos entre 1919 y 1929, 3.75 en Japón entre 1980 y 1990 y 3.2% en Estados Unidos desde 1990 al 2000. Tal similitud es notable. Milton observaba los ciclos económicos, el problema que no entendía las causas, siendo estas tan importantes que actualmente el manejo de las variables monetarias está sepultando los mejores sistemas de producción, ocasionando que los precios estén cambiando el poder y la riqueza en el mundo, siendo un ejemplo de ello China, que en menos de 30 años brincó de la pobreza extrema a ser la primera potencia económica del mundo. Ahora voy a explicarles cómo determino yo esos ciclos económicos y esas variaciones de precios. Si pudiéramos ver la primera gráfica, el primer cuadro que envié. La primera gráfica. Sí. A ver, danos un segundo. Sí. Sí, venos diciendo qué contiene. Y básicamente lo que contiene es la medición de los ciclos económicos. Y yo los determino de una manera muy sencilla. Como antecedentes, ya el Instituto Mexicano de Contadores, después de la devaluación de 82, comentó que el tipo de cambio no reflejaba la realidad. Entonces determinaron un método que le llamaron paridad técnica de equilibrio, a través de la cual iban calculando el diferencial entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio de mercado. Y sacaban una sobrevaluación o subvaluación. Pero casualmente, cuando llegó al poder Carlos Salinas de Gortari y nuestra economía se empezó a sobrevaluar, y según sus principios ahí deberían de reflejarse esa sobrevaluación en los pasivos en dólares, eliminaron ese principio porque dijeron que no tenía bases, porque ese principio partía de 1974, en el que consideraban en mayo que X pesos equivalían exactamente al valor de $1. Entonces dijeron, bueno, pues ¿cómo es posible que eso, tú me puedas garantizar que 22.74 representa el valor de $1? Yo cambié mi procedimiento y yo no veo cómo me lo puedan echar abajo. Yo parto de 1971, que fue cuando se eliminaron todas las reglas a raíz de la terminación del patrón oro, y cada país empezó a utilizar su sistema monetario que consideraba el más adecuado. Entonces yo para todos los países parto de $1,000, y esos $1,000 le voy calculando su valor real. ¿Esto qué significa? Pues de que si yo quiero conocer mi valor real de mis dólares en México, por ejemplo, pues esos $1,000 inicialmente los convierto en pesos, los voy actualizando por la inflación y los voy dividiendo entre tipo de cambio. Entonces me van dando el valor real de esos $1,000 en diferentes etapas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver tres gráficas. Una roja, que es la economía china, la azul, que es la economía de Estados Unidos, y la mexicana, que es la morada. Como ustedes podrán observar, pues nos la pasamos en constantes ciclos, subimos, bajamos, porque no se está entendiendo el valor de manejar en forma adecuada las variables. Mire, por ejemplo, aquí en 1981 vemos cómo se devaluó el peso. López Portillo, con una inflación del 1000%, quiso dejar fijo el tipo de cambio. Eso que ocasionó que todo lo que se producía en México se elevara de precio. La gente en esos casos compra afuera. De divisas se devalúa, pero hacen lo mismo, tratan de frenar ese ajuste en el tipo de cambio para no afectar la inflación, y empezamos a subir y bajar hasta 1994, que fue cuando estuvo Carlos Salinas en el poder. Podemos ver cómo fue creciendo la sobrevaluación, y aquí en esta
moneda o a la mitad de precio de otro par de zapatos y se ve similar, pues ya me voy por precio a selección. Por supuesto. Económico. Claro. Entonces, en la gráfica anterior se puede ver cómo nos fuimos sobrevaluando hasta que en la época, en la anterior, si podemos ver la de Miguel de la Madrid. ¿De Miguel de la Madrid? Sí, es la anterior a esa de Carlos Salinas de Gortari. Está la de Portillo. A ver, ahorita la ubicamos. Ahí. En esa época en que estuvimos subvaluados, pues Carlos Miguel de la Madrid no supo cómo manejar el tipo de cambio, entonces manejaba inclusive diferentes tipos de cambio, unos que le llamó un tipo de cambio mex dólares, otro tipo de cambio variable, otro tipo de cambio especial para importaciones del gobierno. Ahí la tienes, Rolando. Sí, y entonces el país estuvimos subvaluados, pues las barras rayadas, pero vean qué pasó con la balanza comercial. En ese periodo la economía de México se empezó a recuperar e inclusive empezamos a pagar parte de los pasivos que debíamos. México debía más de 100,000 millones de dólares y los fue pagando poco a poco. Llegó Carlos Salinas de Gortari con una etapa en crecimiento del país, pero hizo exactamente lo que hacen todos los presidentes, frenar el ajuste en el tipo de cambio y nos empezamos a sobrevaluar. Hasta que en 1994 llegó la famosa devaluación de 1994 y muchísimos grupos empresariales. El error de diciembre. Ajá. Sí, ahí está la siguiente de Miguel de la Madrid, la de Carlos Salinas de Gortari. Y ahí podemos ver cómo Carlos Salinas de Gortari quería mostrar al mundo que México era un milagro económico. Yo me acuerdo que Carlos Salinas de Gortari se presentaba en la ONU y lo recibían de pie aplaudiéndole. Que había logrado ir poco a poco reduciendo el pasivo de México. Se había vuelto a generar confianza en nuestro país, pero el que se pensaba que era el artífice de ese crecimiento era Carlos Salinas de Gortari. La verdad es que lo que él hizo fue exactamente lo contrario, encarecernos, hasta que en 1994 tuvimos otra fuerte devaluación. Entonces perdimos todo lo que habíamos ganado anteriormente. Las ilusiones, sobre todo, de que ya nos creíamos del otro lado. Ay, qué Rolando, ¿no? Fue lo que más perdimos, ¿no? Según recuerdo. Que ya creíamos que ya lo habíamos hecho, y el milagro mexicano, y Carlos Salinas, y entramos a la OCDE, y bueno, ya decíamos, ya la hicimos, ¿no? Ahora sí. Y nanay nomás, ¿no? Decían, me acuerdo que decían que habían dejado la economía prendida con alfileres, decían los cerillistas, y le respondían los salinistas, pues ¿para qué se los quitaron? ¿No? ¿Para qué le quitaron los alfileres? Pero sí, es interesante revisar esta... No, no fallo, o sea, este es un ejemplo de México, pero yo les puedo mostrar con diferentes países que ocurre exactamente lo mismo. Todos los países los voy comparando con Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos, pues sí, como es la más frágil. Parámetro, sí. México se devalúa, y al devaluarse se reducen de precio todos los bienes y servicios que se producen desde el país, y entonces la economía se empieza a recuperar. Pero Estados Unidos no puede hacer eso, y es triste porque a mí no me da alegría que la economía de Estados Unidos se derrumbe. Dependemos mucho de su economía. Claro. Hay demasiada ceguera a nivel mundial, y más ahora con este presidente, en la que no nos conocen a nosotros que estamos pegados a su frontera. Piensa que todavía somos unos inditos con sombreros dormidos. Sí, definitivamente. Piensan que todo es igual que en Estados Unidos. Si volviéramos nada más ya en la primera gráfica que presentamos, ajá, la primerita, sí. Sí, porque está muy interesante esa gráfica, que son tomadas en cifras reales. Ahí está. Ajá. En esa gráfica se ven perfectamente los ciclos económicos. Por ejemplo, podemos ver que nos empezamos a sobrevaluar hasta el 2008, y en el 2008 vino de Estados Unidos. En ese año, nuestro valor real de $1,000
dólares, era de 7.564.97. Si vemos a China, vemos cómo China, a partir de que llegó Deng Xiaoping, empezó a disminuir su curva, a bajarse de precio. Ajá. Su última devaluación China la hizo en enero de 94. Una vez que hicieron la última devaluación y que estaban ya muy baratos a nivel mundial, ya no mueven sus variables. Entonces los expertos y los economistas piensan que es por lo barato de la mano de obra. Pero yo le pido a cualquier experto en costos que reduzca la mano de obra a cero, y reduciendo a cero no pueden lograrse los ahorros o los precios tan bajos como lo está consiguiendo China. Claro. Se origina Sí, por el fue. manejo de las variables económicas. Prueba dice que de repente se inundó el mundo de sus productos y se convirtió pues en la maquiladora mundial, ¿no? Ese país. No, y lo triste es de que una empresa quiebra fuera de China y en China es una empresa muy rentable. Lo malo que para producir en China el gobierno les pide que den todos sus patentes, sus secretos comerciales, para que ya queden en poder del gobierno chino. Pero si no lo hacen así, Pues sí. quiebran. Hace poco pasó con la Focus de la Ford, de que primero se iba a establecer en San Luis Potosí, llegó Trump, los amenazó, se fueron a Estados Unidos, hicieron cuentas y vieron que era mucho más barato producir desde China y se cambiaron a China y se salieron de Estados Unidos. Pero eso están haciendo todas las empresas. La cantidad de empresas que ya quebraron o que están produciendo desde China es impresionante. En mi libro nada más hablo de 10 empresas en Estados Unidos. Ajá. Lo que tienen en activo representa el 1.5 el PIB de México y el 3 PIB de Argentina. ¿No? Imagínense Fíjate nada más. la cantidad de inversión que tenían, pues, que ya no existe, que desaparecieron. Pero han desaparecido miles y miles de empresas y de fuentes de empleo en el mundo. Pues sí. ¿Y cómo lo dice Chino? Pues abaratando. Desaparecido, entre comillas, ¿no, Rolando? Porque han aparecido allá. Las que han desaparecido aquí en países como el nuestro o en otros de Latinoamérica. ¿Dónde están? Pues en China. Por todas las grandes ¿No? automotrices, muchísimas empresas están en China. Fíjate nada más. Mira, podemos ver, por ejemplo, México, a partir de que entró Trump y había riesgo de que fuera presidente, empezó a devaluarse su tipo de cambio y bajamos de 7.297.80 el valor real a 5.682 ahorita, 31 de diciembre del 2017. Ajá. Estados Unidos está un poquito más caro, 5.998.15 su valor real de los $1,000, y China en 2.755.95. Imagínense, no lo podemos competir en precio. Pues no. Ellos pueden producir dos Ni artículos, cómo. con lo que a nosotros nos cuesta producir un solo artículo. Está bárbaro eso. Aunque un país no quiera, bueno, he mencionado que hay dos tipos de países. Uno es cuya moneda no se acepta en los mercados internacionales, que aunque no quieras, nada se tiene que devaluar, porque se encarecen los precios de sus productos y se acaban las divisas. Y hay países cuya moneda se acepta, fabrican divisas, pero tienen que bajar la tasa Eso. para que no se le dispare la inflación. La inflación en México en pesos
Sí, porque hay que recordar que fue precisamente Salinas el que le quitó los 3 pesos al cero. Exacto. Y hoy el litro de gasolina cuesta en realidad 19,000 pesos, de aquellos pesos. Exacto, ¿no? exacto. Y el dólar, pues por ahí va, ¿no? Casi a los 20,000 pesos. Exacto. De Entonces, los 12.50 que valía. Aparente, que ahorita Bárbaro, todavía nadie Rolando. está entendiendo. Es muy sencillo en la forma como yo lo hago. Calculando el valor real, financieramente y técnicamente y científicamente, la forma que yo tengo para hacer comparables mis cifras es a través de calcular su valor real. Entonces, ¿cómo me pueden decir que estoy equivocado? O sea, que intenten demostrarme que estoy equivocado. No, pues ahí muere. Como siempre, mi querido Rolando, fantástico, interesante y de verdad lo presentas de una forma que, pues hasta el que más le saca el tema lo entiende. Gracias por ello, por esta contribución, como siempre, querido Rolando Colchado Valenzuela. No,